Rimuru seguiría al hombre con complejo de dios hasta llegar a un pasadizo el cual recorrieron por unos minutos hasta llegar a una gran habitación donde había una gran embarcación de madera con adornos de oro hablando el peli azul. Rimuru, en esto gastaste todo el oro que robaste. En él se molestó por lo dicho pero seguiría moviéndose sin decir nada subiendo la embarcación donde había un enorme tramo de oro destacando una alabarda de sobrepunto la cual tomó el usuario de la fruta del rayo el cual escuchó al peli azul hablar. Rimuru, ahora sí pelearás en serio o te vas a seguir conteniendo. En él, ¿aunque te refieres? Rimuru, tu fruta te permite moverte a la velocidad de un rayo lo que quiere decir que mínimo debes de poder romper la barrera del sonido cosa que no has hecho. Rimuru pensó por unos segundos para luego decir. Rimuru, no lo haces porque eso destruiría este lugar ni es así. En él, ¿en serio crees que me importa este lugar? Rimuru, es una posibilidad ahora tengo más esperanza en ti. Este sonrió con emoción contenida para luego decir. Rimuru voy a arreglar todo para que no te tengas que contener. En él, arreglar todo. Rimuru, quiero que des todo lo que tienes así que prepárate con todo lo que te tienes ahora en seguras tú te demostraré que no eres un dios y el premio pero la campana de oro después de todo es lo último que te falta de la isla de oro no es así. En él miró la embarcación mirando rodó el oro a su alrededor pensado por unos minutos para luego decir. Anel, bien, peor a dónde querés que te siga. Rimuru, no creo que te moleste que nuestro último enfrentamiento tenga algo de público y también necesito algo de espacio para nuestra zona de combate. El hombre levantó una ceja siendo ira hacia el peli azul ya que se notaba que lo subestimaba así vez que algo de curiosidad por lo que el hombre de cabello azul pensaba dejándolo de lado para luego decir. Anel, bien te mostraré todo lo que tengo. Esto lo dijo mientras varias copias aparecían empezando a derretir el oro dando diferentes formas de armas, levantando una ceja el peli azul el cual se empezó a elevar saliendo del lugar, saliendo de la cueva volviendo a donde estaban sus compañeros. Punto de vista de Nami. La navegante estaría mirando hacia donde había visto irse su compañero con presión, abriendo sus ojos al ver al peli azul aparecer seguido por el rubio el cual sostenía su lanza, abriendo sus ojos al ver los clones de este último con las armas de oro, viendo cómo estos aterrizaban a lo lejos notándose el miedo en los demás presentes, sintiendo la tensión entre los dos peleadores, notando tanto Sanji como Zoro algo diferente en N y ya que este tomaba su arma con fuerza, esto también siendo notando Luffy el cual tenía una expresión sería llamando la atención de Usopp y Chopper. De vuelta en el enfrentamiento. Rimuru observaba a su oponente con tranquilidad mirando a su alrededor midiendo el espacio sonriendo un poco para luego dar un pisotón, rodeando su bota de un brillo dorado que comenzó a expandirse por toda la superficie que los rodeaba a él, a Enel y a sus clones. La energía se extendió más allá de ellos, pareciendo bajo sus pies una plataforma la cual se asentó luego de terminar de expandirse, comenzando a rodearlos con una cúpula semitransparente. Rimuru, con eso podrás sacar todo tu poder sin que el país se destruya. Dijo alegremente, estirando los brazos. En él, yo estoy peleando con todo. Respondió molesto por ser descubierto por el peli azul. Rimuru, por favor, ya te dije que conozco los rayos. 150.000 voltios es un chiste. Puedes llegar a más, mucho más, pero eso arriesgaba a tu país. Esta barrera se encargará de que eso no pase. Libera todo el poder del supuesto dios que te haces llamar. Enel hizo un ademán con su índice y medio. De repente, uno de sus clones de rayos se volvió una esfera de electricidad. Enel, averigüémoslo. Krabum Enel señaló la barrera con su índice y medio, disparando la esfera contra ella. El aire chirrió, como si algo lo estuviera rasgando. La esfera chocó. El estruendo del impacto era insufrible. La onda expansiva rebotó contra el domo, pero este nunca tembló ni cedió un poco, hasta que finalmente el sonido y la presión se disiparon. En el no se movió. No está mal, subamos unos cuantos voltios. Dijo en un tono juguetón, mientras destellos de electricidad aparecían a su alrededor. Rimuru. Ese es el espí. Rimuru no alcanzó a terminar la oración. El puño de Enel se encontraba a milímetros del vientre del espadachín. Rimuru. Ya no te estás conteniendo que bien. Krabum el chasquido del aire salió al mismo tiempo que Rimuru chocaba contra la barrera de energía. Boom el sonido de Rimuru chocando contra la barrera hizo eco en el lugar. Rimuru. Eso hasta mejor. Ciel. Parece que te emocionante un poco. Rimuru. ¿Qué te puedo decir? Es de los oponentes más rápidos de este mundo. Ciel. Supongo que alguien que se mueve casi a la velocidad de la luz si es de los oponentes más rápidos de aquí. Anel. Pasa algo.
Dijo curioso al ver que el peliazul se quedó tanto tiempo sin decir algo. Rimuru. Nada. A todas estas, ¿por qué no atacas? No me moví durante ningún segundo, en él. Estoy centrándome en traer algo. Rimuru. Más vale que valga la pena, era tu mejor. Rimuru inclinó su cuello a un costado, esquivando una barra negra. Rimuru. Oportunidad. Claro que tienes un arma de Kairoseki. Dijo viendo el nuevo bastón de Enel, ya cubierto por el haki negro con brillos celestes. Rimuru. Gran cosa. No eres el primero ni el último usuario de fruta con un arma de Kairoseki. Lanzó un puñetazo al aire que chocó contra el rostro de uno de los clones, mandándolo a explotar contra uno de los muros de la barrera. Enel. Lamentarás haber permitido que mi electricidad saliera para traer mi arma. Rimuru. ¿Te diste cuenta, G? Si no te destrozo en tu 100%, tendrías en tu cabeza la posibilidad de que con eso hubieras ganado, y no pienso dejarte duda de que no tenías oportunidad. Enel. Es un buen haki, pero no al nivel de un dios. Dijo con su típica prepotencia, lanzándole una mirada retadora al otro dios. Rimuru. Qué bueno que aquí solo hay un logia con el ego por las nubes. Nunca mejor dicho. Los dos hombres cruzaron sus miradas, y de repente una onda de energía salió de Enel, la cual fue respondida por el peliazul con una onda similar. Chocando, produciéndose destellos de azul, ultramar y celeste chisporroteaban por todos lados mientras los dos dioses se observaban. Rimuru. Si ya terminaste de comprobar la resistencia de mi barrera, ¿qué tal si empezamos a pelear? Dijo con una sonrisa confiada, abanicando su katana a un costado. Enel rió ante la iniciativa del peliazul. Enel. Qué impaciente eres, pero, el dios del rayo chasqueó sus dedos, haciendo que todos sus clones comenzaran a recubrir sus armas con electricidad. Enel. Te daré lo que quieres. Los Enels arremetieron contra Rimuru. Este dio un salto hacia atrás, comenzando a volar, mientras era perseguido por el pequeño ejército de dioses. Rimuru. No están desacelerando, parece que pueden mantener su máxima velocidad de manera constante. Pensó, deteniéndose de golpe, dándose media vuelta y lanzando su contraataque al meterse entre el cúmulo de dioses. Desde la perspectiva de Enel, veía como un borrón azul estaba destruyendo a cada uno de sus clones. Sin importar desde qué dirección los lanzara o en qué forma, ellos simplemente no lograban conectar un golpe. Era imposible que fuera más rápido que él. Nada es más rápido que el rayo. Pero ahí estaba, intacto, reaccionando a cada ataque en menos de un latido. Incluso por un momento dudó si realmente estaban moviéndose a su máxima velocidad. Volteó a mirar el exterior. Las personas alrededor del domo, casi congeladas. Podía ver cómo, aunque minúsculo, el movimiento existía. Enel. TCH. Chasqueó la lengua con fastidio. Enel. Muy bien, Tempest Rimuru, verás por qué soy un dios. Pensó, lanzando al aire su bastón para poder usar con libertad su fruta, acción que no pasó desapercibida para el peliazul, quien se lanzó contra el original al por fin encontrarlo. Rimuru. Te encontré. Pensó sonriendo de oreja a oreja, ansioso por golpear la cara del falso dios. Enel, por su parte, le respondió con una sonrisa tranquila mientras desaparecía justo cuando Rimuru se acercaba. Al punto de que, cuando el puño del peliazul iba a chocar, el ojo derecho de Enel era todo lo que quedaba. Rimuru. Fiel. Rimuru. Es una técnica muy buena. Fiel. Todo el interior se encuentra rodeado de un segundo campo hecho de electricidad. El aire está ionizado en un 80%. Enel, teóricamente, se encuentra en todas las direcciones. Rimuru levantó una ceja con interés al oír la explicación de su esposa. Rimuru. Antes de que alcanzara la velocidad de la luz, hacía una ruta con su electricidad por donde se iba a mover, pero ahora puede desplazarse desde todas las direcciones a su máxima velocidad. Pensó, abriendo levemente los ojos instantes antes de que aparezca una gran onda de choque acompañado por un fuerte sonido, provocando que el polvo cubra una parte de la zona de combate, despejándose rápidamente debido a un nuevo impacto, viéndose al peliazul con sus dos manos levantadas, bloqueando dos brazos que salían aparentemente de la nada atrapando el bastón, mientras todo en él volvía a formarse. Rimuru. Ionizaste el aire. ¿Te diste cuenta de que antes de moverte a casi la velocidad de la luz primero ionizas el aire por donde vas a lanzar el ataque, creas un tubo de plasma, se genera más rápido? Enel, por su parte, intentaba adivinar qué significaba ionizar. Enel. Sí, ya sabía todo eso. Yo ionicé el aire y creé el tubo de plasmín y todo eso, dijo sudando un poco al pensar que se daría cuenta de que apenas sabe sumar. Enel. Pero, no esperaba que lo supieras tú.
dijo señalándolo con su bastón. Rimuru. ¿Qué puedo decir? Soy un todólogo. Ciel. ¿Eres? Preguntó en tono burlón, mirándolo fijamente dentro de su cabeza. Rimuru. Por favor, cariño, no me hagas quedar mal frente al falso dios. Dijo, volviéndose a lanzar contra Enel, iniciando un feroz intercambio de golpes. Escuchado la constante ruptura de la barrera, el sonido, siendo todos los efectos de la pelea anulados por las barreras. Aún eso no hacía mucho para que Usopp temblara al igual que Nami y Chopper debido a que no podían procesar lo que estaban viendo. De vuelta en la pelea. Rimuru retrocedió, esquivando un rayo desde su izquierda. Antes de que el peli azul pudiera lanzarse, Enel le lanzó su bastón, forzándolo a bloquear. Rimuru. ¿Qué pasará? Absorbo todo el aire ionizado. Ciel. Podrías matarlo, y si no, él podría volver a generarlo otra vez. Rimuru activó pensamiento acelerado, preguntándose qué estaba pasando. Rimuru. Piensa, ¿qué ha hecho? ¿Qué condiciones tiene su fruta? No tiene fatiga, parece vivir incluso en medio de explosiones, radiación de rayos X y gamma, ondas expansivas con potencia de ojivas, se mueve como un rayo, aguanta altas temperaturas, tiene Haki avanzado, Haki del rey, un arma de Kairoseki y crea clones que imitan su velocidad. ¿Dónde están sus clones? Miró a su alrededor, viendo cómo apenas quedaba un dedo de uno de los clones que se desintegraba en el aire. Rimuru. ¿Qué hace que no los use junto a su domo? ¿Qué lo hace diferente a sus clones? ¿Materia? No. ¿Haki? No. ¿Conciencia? Eso debe ser. Los mantiene conscientemente, pero prioriza mantenerse centrado en emboscarme y mantener el domo. Tal vez intercalar entre las órdenes es más lento. Ahora, el Haki. Vio cómo el bastón de Kairoseki no estaba imbuido. De hecho, desde que conectó ese golpe en este campo ionizado, Rimuru, el Haki tiene una velocidad fija de cobertura. Cuando conecte el golpe, el Haki aún no lo habrá cubierto. Ciel. Pero el poder de una fruta se puede cubrir con Haki. Dijo, haciendo que el peli azul dudara. Rimuru. Al final del día se vuelve una partícula. Deben ser demasiado pequeñas para que el Haki cubra algo sin que las propias partículas lo atraviesen. Smoker y Crocodile no se volvían partículas de energía pura. Creo que tengo una idea. Dijo, apagando su aceleración de pensamiento, notando que en él lo miraba con seriedad mirados las armas que habían dejado sus clones, sonriendo para luego dar un paso adelante, convirtiéndose en electricidad, el cual desaparecía, empezando a atacar desde diferentes direcciones a todos velocidad, siendo esquivando a bloqueado por el peli azul, el cual se movía por el campo de batalla, abriendo sus ojos al ver como una de las armas de Orocaso atravesaba su casa, notando la reparación de los clones no siendo muchos pensado. Rimuru. No creo muchos para poder controlarlos. Esto lo dijo mientras los clones usaban las armas como proyectiles, mientras el original siguió atacando por sorpresa, abriendo sus con sorpresa y algo de emoción al ver cómo los clones también desaparecieron, notando cómo la frecuencia de los ataques aumentaba, siendo tan rápida la pelea que los espectadores solo veían cómo el polvo se levantaba y despejaba a una velocidad ridícula, a su vez que veían las ondas de choque chocar contra la berrea una tras otra. De vuelta en el enfrentamiento. Rimuru seguiría defendiendo los ataques hasta que de la nada vio un par de brazos atacarlo por la espalda, abriendo sus ojos, los cuales brillaron levemente, tomando el mango su arma con una sonrisa muestra decía. Rimuru. No pensé tener que usar esto en este mundo. Esto lo dijo muestra en la hoja de su arma aparecía 8 estrellas, dividiéndose una por la mitad, empezando a cambiar la forma de su arma rápidamente, apareciendo en él y sus copias, los cuales tenían sus respectivas armas. Abrió sus ojos al ver que todos sus ataques eran bloqueados por un escudo del Mosco Colos de la katana del peli azul, el cual diría. Rimuru. Atacar desde todas direcciones, buen truco. En él. Esperaba que al menos uno de mis ataques llegara. Rimuru. Me obligaste a usar esto, así que no estuvo tal mal. Rimuru en su mente. Rimuru. Creo que me relajé demasiado. Ciel. ¿Creo? Rimuru. Está bien, me relajé de más. En él, pensando. No parece siquiera cansado. Es la primera persona que veo que puede seguir viva con mis ataques. La descarga eléctrica no le causa espasmos. Incluso empiezo a creer que la única razón por la que lo muevo es porque no tiene dónde apoyarse. Se frustró al ver cómo el peli azul simplemente seguía enfrentándolo. En ese momento, una sombra de duda apareció en la mente de Enel, la posibilidad de que Rimuru fuera superior. Y en ese instante en el que Enel dudó, Rimuru lo tomó. Puede que ni siquiera fuera una milésima de segundo, pero para esos dos monstruos fue suficiente. Afuera del domo, durante el enfrentamiento, Nami
¿Crees que Rimuru haya hecho esa cúpula? Preguntó curiosa por las habilidades de su amigo. Usopp: es probable, pero no entiendo por qué la crearía. En él no parecía tan peligroso. Dijo cruzando los brazos y cerrando los ojos, inclinando la cabeza a un costado. Nami, ¿no parecías opinar lo mismo cuando viste a esos clones de Enel perseguirlo? Dijo en tono burlón, mientras volteaba a mirar lo que hacían los dos monstruos, quienes desde su perspectiva solo hablaban. Nami, ¿qué estarán hablando? Poom el domo retumbó. Enel había lanzado su primer clon. Nami cayó sobre su trasero del susto, y Usopp se escondió detrás de una roca cercana por la impresión. Los dos vieron con asombro cómo dentro de la barrera parecía recibir varios impactos hasta que finalmente pudieron volver a ver el interior, dejando a los dos monstruos como si nada hubiera pasado, hasta que, de repente, ¡pum! Un segundo impacto, que por alguna razón se dispersó más rápido. Rimuru ahora estaba contra la cúpula. Se le veía tranquilo pese a que parecía que lo habían mandado en milésimas contra un muro. Usopp alcanzó a ver cómo un bastón era atrapado por Enel. Usopp: parece de Kairoseki, dijo, viendo cómo Enel sonreía. Poom el domo se llenó de una nube blanca. Los sombreros de paja apenas podían ver los destellos de electricidad chocando con algo. Nami, ¿aún crees que Enel no es tan peligroso? Preguntó boquiabierta al ver algo que sobrepasaba su comprensión del mundo. Usopp: puede ser Rimuru humillándolo. Zaz, como si fuera una señal divina, el domo se cubrió de rayos celestes. Sin duda eran de Enel. Nami, no lo creo. Usopp: ¿qué está pasando ahí adentro? Preguntó asustado cuando, de repente, Broom se escuchó un fuerte estruendo estremeciendo a los presentes. Unos segundos antes en el combate. Enel saldría disparado a una velocidad ridícula chocando contra el domo viéndose Enel apenas alcanzó a recubrir su cuerpo con Aki. Rimuru, bajaste la guardia. Enel frunció el ceño sintiendo como sus manos temblaban un poco levantando la mirada mirado el peli azul el cual se movió hacia él dándole un puñetazo al rostro de Enel, el cual apenas pudo bloquear con su bastón. El horror era palpable en el rostro del dios cuando oyó como su bastón se agrietaba. Rimuru, ahora no te escaparás, dios. Dijo raspando la última palabra, irritando por la prepotencia en la que Rimuru le hablaba. Enel giró su mirada mientras un líquido azul celeste cubría su mano. Rimuru, eso me asegurará que no lo sueltes. Rimuru lo soltó, dejando ver cómo ese líquido ahora cubría su mano por completo. Enel conectó su golpe contra el líquido que lo pegaba con su bastón, pero este parecía intacto. Enel, no puedo romperlo. Tendré que hacer algo más. Pensó chasqueando los dedos. De repente, 6 rayos celestes chocaron donde estaba Rimuru, pero él lo había esquivado con un salto. Rimuru, lindo truco. Dijo mirando de reojo a su izquierda, viendo cómo Enel estaba a punto de conectarle un golpe. El peli azul sacó sus cuchillos de combate, interceptando con ambas armas el bastón de Enel. Rimuru, más vale que tengas algo mejor o nunca me darás. Rimuru conectó una patada al vientre de Enel que lo hizo retroceder varios metros. Enel respondió con un aluvión de relámpagos que Rimuru esquivaba como si nada, volando entre ellos mientras sus cuchillos se llenaban de Aki. Giró sobre sí mismo, bloqueando con sus espadas una patada descendente de Enel, estampándose contra el suelo, volviéndose a levantar al instante y lanzándose contra el falso dios. Rimuru, claro, se me olvidó poner una plataforma mágica debajo de mis pies para estos ataques en el aire. Pensó mientras Enel le lanzaba un rayo en forma de dragón serpiente. Rimuru, a último segundo, lo esquivó moviéndose a un costado, pasando sus cuchillas por el costado del dragón que se iba disolviendo en el aire mientras era cortado. Enel vio esto molesto, elevándose hasta donde el domo podía, alzando su índice por encima de su cabeza, haciendo que un sinfín de dragones de rayos aparecieran, solo para que estos se volvieran negros. Rimuru sonrió ante el reto frente a él. Dijo lanzando un gancho al aire, mandando contra la barrera a uno de los dragones. Rimuru, el Aki no les está quitando velocidad. Pensó atrapando otro dragón de las mandíbulas, forzando su cabeza a dar un giro de 180 grados y lanzándolo contra la oleada que venía hacia él. Rimuru, les enseñaré que es un verdadero dragón. Rugió lanzándose contra la gran ola de dragones, cortando, desgarrando y destrozando todo lo que se interpusiera en su misión. Una patada de media luna para romperle la mandíbula a uno, un tajo vertical para partir por la mitad a otro, lanzando una de sus espadas contra uno de los dragones para después esquivar a una de las bestias, atrapándola de la cola y usándola como garrote improvisado hasta que se deshizo.
esquivó a las bestias para ir por su cuchillo, volviendo a tener el par, continuando con su ataque, preguntándose cuál era el plan de Enel, hasta que esquivó por poco una vara negra que venía hacia él. Enel estaba dentro de las bocas de una de sus bestias. Chasqueó la lengua al ver que su emboscada no funcionó, solo para que, antes de que pudiera reaccionar, Rimuru lo hubiera tomado del bastón, lanzándolo contra el suelo. A pocos centímetros, Enel tuvo que cubrirse con su bastón de un rodillazo que igual chocó contra él, haciéndole escupir sangre a la vez que el bastón se agrietaba un poco más. Enel respondió con una patada que apuntaba al pecho del peli azul, pero Rimuru la esquivó de un salto. Enel se tocó el pecho. Le ardía. Sentía como algunos huesos se habían roto. Hacía mucho que no era herido. Miraba confuso cómo se había manchado de su propia sangre, alzando su mirada y viendo a una bestia volando sobre él. Su sombra alzándose sobre el dios, sus alas extendidas, pacientes a cualquier acción suya para tirársele encima. Esas dos espadas que parecían desear cortarlo, pero lo peor, esos ojos. Esos ojos dorados que lo veían no con odio ni desprecio, sino con una infantil curiosidad, como aquel que mira a una hormiga cargar una hoja. Enel, te quitaré esa sonrisa de la cara. Dijo escupiendo un poco de su sangre, volviendo a chasquear los dedos. Más dragones aparecieron, pero ahora junto a ellos clones de Enel y armas hechas de rayo flotaban a su alrededor. Rimuru, supongo que aquí les pones aquí. Enel, qué gran idea. Dijo lanzando una onda de Aki del rey, haciendo que todas sus creaciones se envolvieran en él. Rimuru, ¿para qué hablé? Enel y su ejército de creaciones se lanzaron contra el peli azul. Sintiendo el peli azul con algo de emoción dijo, lanzándose contra el ejército del rayo. El intercambio era brutal. Pese al aluvión de ataques, Rimuru no recibía un solo golpe. Cada ataque era respondido con un bloqueo o esquive perfecto, contraatacando a todas las creaciones. Rimuru atrapó una de las espadas de Enel y la lanzó contra uno de los clones, atravesándole el pecho. Esquivó con un salto una oleada de dragones, atrapando el brazo de un clon y lanzándolo al cúmulo de dragones. Rimuru, es curioso ver qué más podías hacer. Dijo antes de volver a lanzarse contra el cúmulo de clones, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano gigante casi logra conectarle un golpe. Rimuru tomó distancia viendo cómo los clones se acumulaban alrededor de la mano, volviendo a Enel un coloso de gran barriga. Una larga cinta ahora flotaba casi reposando sobre sus hombros, y con una cabellera que se alzaba hacia arriba emulando rayos. El bastón de Kairoseki seguía ahí, más como una barra que cubría los dedos del coloso que como el arma que en teoría era. Enel, aún no hemos terminado. Dijo arremetiendo otra vez contra Rimuru. Rimuru, solo eres un objetivo más grande. Dijo siguiendo al Raijin de largos pómulos. Chocaron sus puños, estremeciendo por un momento la barrera. Ninguno de los dos notó que el bastón se agrietó un poco más. Enel, más vale que tu barrera aguante. Apenas estoy calentando. Dijo desapareciendo y reapareciendo a un costado del peli azul, lanzando un gancho derecho que Rimuru esquivó, volando hacia arriba y conectando una patada ascendente directa a la mandíbula del dios. Enel se recuperó casi al instante, intentando lanzar un uppercut que Rimuru esquivó como si fuera la cosa más lenta del mundo. Rimuru, tendrás que ser más creativo que eso para darme algo. Dijo con una sonrisa zorruna, lanzando una patada giratoria de talón, haciendo retroceder varios metros al ser de luz. Enel, lo más frustrante es que tiene razón. La fuerza y la velocidad no son suficientes. Pensó, con la última palabra retumbando en su cabeza. El dios estaba despertando. Enel se volvió a lanzar contra Rimuru, lanzando un golpe que se deshizo en el aire. Rimuru rió al ver su ataque, hasta que por puro instinto interceptó un rayo que cayó sobre él, dándose cuenta de que era la mano de Enel que no tenía el bastón. Rimuru, ya veo. Puede lanzar sus extremidades, pero al no ser el cuerpo completo, pierde toda la masa que hace que sus golpes sean una ojiva. Pensó lanzándose contra el dios. Rimuru interceptó una patada que vino de la nada, esquivándola al frenar en seco y volviendo a su vuelo en contra del rayo, conectando una patada al vientre del dios, el cual respondió tomando a Rimuru con su gigantesca mano. Usó su otra mano para estamparlo contra el suelo, mandándole una descarga eléctrica. Rimuru se liberó a fuerza bruta, retrocediendo al mismo tiempo que Enel golpeó el suelo, haciendo que un sinfín de picos hechos de electricidad salieran disparados. Rimuru respondió zigzagueando en medio del aire, cortando y golpeando todos los picos que salían del suelo. Rimuru, no está mal, no pudo terminar su oración. Un relámpago salió entre los picos. Era Enel.
Su pierna había salido de entre los picos, conectando un rodillazo al cuerpo de Rimuru. En él, más. El listón que rodeaba a Enel empezó a estremecerse. Rimuru, antes de siquiera salir del bosque de picos, ya estaba frente a Enel, quien respondió con un puñetazo con la mano que tenía su bastón. Rimuru lo desvió con una patada descendente, subiéndose al puño de Enel y escalando su brazo hasta llegar a su rostro, donde lanzó un recto que Enel esquivó, separando su cabeza hacia los costados. Rimuru, ¿tiene más control de la forma de su cuerpo ahora? Se preguntó mientras Enel lanzaba una oleada de energía desde todo su cuerpo. Rimuru la bloqueó cubriéndose con sus alas, mientras la palabra más retumbaba en la cabeza de Enel. El listón ya no se sacudía, pero su forma era diferente, más parecida a una especie de nube en espirales que rodeaba su cuello. Cuando cesó la oleada de relámpagos, Rimuru salió de entre sus alas lanzándose a toda velocidad contra Enel, quien lanzó un recto que Rimuru esquivó volando alrededor del brazo del dios, conectándole un puñetazo al rostro. Enel respondió haciendo que de su cuello saliera una lanza de energía, la cual Rimuru cortó de un tajo. Enel aprovechó ese instante para incorporarse y lanzar una ráfaga de electricidad desde ambos costados, obligando a Rimuru a retroceder. El peli azul lo miró a los ojos y notó que tenía sangre en la boca, o al menos en su versión hecha de rayos. Rimuru, vamos, Dios. ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó emocionado. Enel, esta pelea aún no termina. Dijo con una gran sonrisa, limpiándose la sangre con el pulgar de su mano libre. Enel, aún puedo llegar a más. Gritó frustrado al separarse en dos. El coloso dividido comenzó a regenerarse, quedando ahora dos dioses del rayo listos para pelear. Ambos cubrieron sus brazos con Aki. En el instante en que el poder los envolvió, Enel ya estaba al lado de Rimuru. Este esquivó el aluvión de palmadas y puñetazos que lanzaban los dos dioses, provocando que en más de una ocasión sus ataques chocaran entre sí, desatando monstruosas descargas de energía. Pero eso no bastaba. Cada golpe fallido era una oportunidad para que Rimuru contraatacara, lanzando puñetazos certeros a las extremidades de Enel. En cuestión de milisegundos, el dios del rayo estaba agotado. Su cuerpo lleno de cortes y moretones, su cabello picudo ahora caído, y uno de los clones tenía el rostro inflamado de tantos golpes recibidos. Aún así, seguían de pie. Rimuru, ya va siendo hora de que te rindas. Solo me has golpeado 4 veces en toda la pelea, y yo ya perdí la cuenta de cuántas veces golpeé tus nudillos con mi cara. Dijo mientras enfundaba sus espadas dobles. Enel 1. No, soy el dios de Esquipiea. Los brazos de los clones temblaban. Enel 2. Soy su guardián. Ambos volvieron a alzar sus puños. Enel 1 y 2. Y todavía puedo dar más. Rugió el Raijin con desesperación. Ninguna de sus estrategias había funcionado. Había hecho lo imposible por ganar. Pero Rimuru era simplemente superior. El dios del rayo lanzó un golpe que el peli azul esquivó con facilidad, viendo cómo los puños de ambos clones chocaban entre sí, liberando una cantidad colosal de energía. Rimuru, ¿qué le está pasando a Enel? Preguntó al ver cómo el dios comenzaba a fusionarse con su copia. Entre tantos rayos y destellos era difícil distinguirlo. Poco a poco la luz se calmó, dejando solo un resplandor tenue que comenzó a descender. Conforme la figura bajaba, los picos desaparecían y hasta el aire se serenaba. Cuando llegó al suelo, la silueta humana se hizo visible. Era Enel. Su cuerpo, de estatura normal, estaba envuelto en el cian de su electricidad. Su cabellera, antes hecha de rayos, se asemejaba ahora a brisas azules que ondulaban hacia la nuca. Un par de cuernos con textura de madera sobresalían de su frente, curvándose hacia atrás siguiendo el mismo ángulo de su cabello. El listón sobre sus hombros se había transformado en una nube densa, y otra se extendía desde su brazo hasta envolver completamente el bastón de Kairoseki. Las nubes se formaban y se desvanecían en un ciclo constante. Enel giró ligeramente su bastón mientras observaba su cuerpo. Enel, ¿esto es un despertar? Se preguntó en voz alta, dando pequeños brincos, hasta que apoyó sus manos sobre el vientre. Las heridas le estaban pasando factura. Enel, dudo que pueda mantener esta forma por mucho tiempo. Pensó, volviendo la mirada hacia Rimuru. Rimuru, qué interesante, sigue mostrando lo que tienes. Dijo con emoción en su voz. Enel, te haré tragarte esas palabras. El dios tomó una de las puntas de su bastón y comenzó a doblarla alrededor de su puño, repitiendo la acción con la otra, creando una nudillera improvisada. Luego golpeó los tambores de su espalda, que comenzaron a brillar con una intensidad nunca vista. Enel, te destruiré con este golpe.
Elevó el puño envuelto en Aki, su arma vibrando con su voluntad. Sus pies se cargaron de poder, preparándose para lanzarse a su máxima velocidad. Krabumenel fue rodeado por un sinfín de relámpagos que se disparaban en todas direcciones, incluso hacia sí mismo. El Kairoseki que había resistido hasta ese momento comenzó a tornarse rojo por las altas temperaturas. Rimuru. Presumido. Dijo risueño, extendiendo sus alas. Sus ojos brillaban de emoción mientras adoptaba una postura similar. Rimuru. Veamos si esa chispa tuya puede al menos darme comezón, Raijin. Rugió. Su brazo cambió las escamas blancas por negras, su fuego volviéndose oscuro como la noche. Los dioses se miraron a los ojos, ambos sonriendo de oreja a oreja, sus ataques listos. Esperaban pacientemente a que el otro hiciera el primer movimiento. El silencio era absoluto. Ni un parpadeo, ni una respiración. Incluso sus akis del rey permanecían quietos, como si también aguardaran. Todo era calma, hasta que en el centro del domo un rayo chocó con una flama de Rimuru, destruyéndose mutuamente con un estruendo que rompió la quietud. Zaz, los dos dioses se hallaban en el centro del domo casi al instante, sus puños cargados. Detrás de ellos emergieron dos monstruosidades. Un dragón europeo enorme, de escamas negras como el alquitrán y ojos violeta oscuro detrás de Rimuru. Y detrás de Enel, un dragón serpiente hecho completamente de relámpagos Cian, con cuernos y melenas similares a los del dios. Sus akis comenzaron a chocar, descendiendo hasta el punto en que sus puños se encontraron. Las bestias rugieron, abriendo sus mandíbulas para devorarse mutuamente. El aki chisporroteó cuando los puños chocaron. El impacto estremeció el aire. La barrera vibró, el campo ionizado se rompió. Por un instante, nada podía verse entre la bruma levantada, hasta que Rimuru batió sus alas, despejando el aire. Frente a él, Enel estaba destransformado, exhausto, mirando fijamente al peli azul. El dios volteó a ver su bastón y su guantelete improvisado, viendo cómo se agrietaban hasta deshacerse por completo. Rimuru, perdiste. Enel cayó sobre sus rodillas, sujetando su brazo inmóvil. No respondió, solo trataba de recuperar el aliento. Al volver a su forma humana, comenzó a escupir sangre. La inflamación en su rostro y los cortes reaparecieron como si su transformación los hubiera pausado. Enel, yo quiero verlo. Dijo alzando la mirada hacia Rimuru. Rimuru, ¿ver qué? Enel, tu verdadero poder. Respondió mientras se incorporaba con dificultad. Enel, está claro que no has peleado en serio. Mírame, he hecho de todo. Cada técnica, cada truco. Desperté mi fruta y aún así no funcionó. Quiero ver la diferencia entre tú y yo. Quiero ver qué tan lejos estoy de ser un dios. Rimuru lo observó en silencio. No estaba seguro de si hablaba en serio. Rimuru, muy bien. Te enseñaré la diferencia entre lo que es, y lo que dice ser. Esto lo dijo desenfundando arma clavándola en el suelo. En la hoja aparecieron 8 estrellas de 4 puntas, dividiéndose una de las estrellas. De repente, la espada brilló, envolviéndose en fuego carmesí. Al sacarla lentamente, la hoja se alargó, envuelta en llamas. Apoyó la espada sobre su hombro. Al disiparse el fuego, la hoja reveló su nueva forma. Filo doble, más larga que su katana, empuñadura extendida, una estrella carmesí brillante en la punta, guarda alargada con un diamante negro al centro y empuñadura dorada con decoraciones que recordaban colmillos. Rimuru, ¿estás seguro de querer ver mi poder? Enel, sí. Rimuru, bien conste que tú lo pediste. Dijo, clavando otra vez la espada en el suelo. De repente, Enel fue rodeado por un cielo dorado que emanaba desde la punta de la espada. Antes de poder reaccionar, Rimuru había desaparecido. Lo que quedaba era una ciudad de plata que se alzaba hasta donde alcanzaba la vista. La paz del lugar lo envolvió. Sus heridas ya no dolían. Broom, un estruendo sonó detrás de él. Enel se giró sobresaltado, viendo una esfera negra que emanaba un peligro absoluto. Enel, ¿qué es eso? De la esfera emergió una cola, luego una garra, y otra. Era un dragón europeo despertando. Su cuello se estiró, su cabeza se irguió mostrando una forma imponente. Sus escamas eran oscuras como la noche misma. De no ser por sus ojos rojos como la sangre, no habría color alguno en su cuerpo. La bestia miró a su alrededor y enfocó su mirada en la ciudad dorada. Roar rugió furiosa, extendiendo sus alas. En un instante, todo fue devorado, absorbido por el dragón como si nada. El paraíso onírico desapareció, quedando solo un vacío negro con ambos dentro. La criatura posó su mirada sobre el único que quedaba. El hombre que se creía Dios estaba aterrorizado.
La presencia de aquella entidad era ruin, oscura, malvada, imparable, y lo peor, objetiva. Era poder absoluto. La forma en que lo observaba lo destrozaba. Era como si lo viera como a un insecto insignificante, como si pudiera matarlo por accidente. De pronto, la bestia se deshizo en la nada, dejando a Enel solo en el vacío. Alzó su mirada con horror y vio como un ojo dorado se alzaba sobre toda la creación. En ese momento lo entendió. Reconocía esos ojos, esos colores, esas presencias. Las piernas le fallaron, cayó temblando, al borde del colapso. Y aún así, por alguna razón, volvió a alzar la vista, y esa vez, el ojo dorado estaba en la mirada del peli azul. En él, su voz temblaba entre el miedo y el asombro. En él, no, tragó saliva, temblando, con los ojos abiertos como platos. En él, ahora lo veo, yo no soy un dios. Punto de vista de los sombrero de paja. Rimuru sostenía un arma que nunca le habían visto, con sus alas extendidas en él, malherido, con el bastón destrozado, arrodillado y cabizbajo, su mirada perdida mientras Rimuru lo observaba de una forma que heló la sangre a sus compañeros. Viendo como el anteriormente arrogante y que había sido una pesadilla para el lugar cayó con una expresión de miedo e incredulidad. Al ver la escena, las bocas de los Mujis cayeron al suelo, sus ojos se abrieron como platos, todos con la misma pregunta. ¿Qué le hizo? Todos los derechos reservados a Mishba Micro Magazine. Fuse. Shisetsu Kanen Arkumo Kagiu. Square Enix. Wite Fox. Noboru Kanatsuki. SB Creative.